Buenas jóvenes, en esta oportunidad les traigo un compendio de varios videos correspondientes a la práctica de laboratorio, instrumentación parte A y parte B. En el siguiente video se estarán abordando todo lo que serían los instrumentos de uso común en las prácticas de laboratorio, así como también lo que ha sido evaluado en dichas prácticas. Estarán abordando lo que sería la propipeta, el manejo de la propipeta, la pipeta, también lo que sería el espectrofotómetro o el fotocolorímetro, también lo que es la centrífuga y la separación de los elementos formes de la sangre, entre otros instrumentos. Sin más preámbulos, comencemos. Medida de volúmenes. Una operación habitual en el laboratorio es la medida de volúmenes de líquidos. Existen varios instrumentos para medir volúmenes que se clasifican en dos grupos según si sirven para medir volúmenes de manera aproximada, son las probetas, o si sirven para medir volúmenes de manera exacta, son las pipetas y las buretas, calibradas por el volumen que derraman, y los matraces aforados, calibrados por el volumen que contienen. Todos ellos están calibrados a una determinada temperatura, normalmente a 20 grados. Entre las pipetas distinguimos las graduadas y las aforadas. Las pipetas graduadas presentan divisiones a lo largo del tubo, con lo cual permiten medir volúmenes variables. Las pipetas aforadas se utilizan para medir volúmenes fijos. Tanto las pipetas graduadas como las aforadas pueden tener una o dos marcas de enrase. Es necesario indicar que también hay otros recipientes que indican un volumen orientativo, como por ejemplo los vasos de precipitados y los Erlenmeyers, pero no los utilizaremos nunca para medir volúmenes. Instrucciones para el uso de pipetas. Hace falta que os fijéis en el tipo de pipeta que tenéis y sus características, por ejemplo, si es graduada o aforada, si tiene una señal de aforo o dos, entre otras. Es necesario que la pipeta esté bien limpia. No se puede pipetear el líquido directamente del recipiente de reactivo. Para ello, trasvasamos un cierto volumen a un vaso de precipitados y se pipetea de aquí para evitar contaminar el reactivo que queda en la botella. Si la pipeta está mojada de agua, se debe pasar antes algo del líquido o la disolución que se debe pipetear para evitar diluciones. Para hacerlo, aspiramos un volumen pequeño del líquido que se quiere pipetear y mojamos bien toda la superficie interior haciendo girar la pipeta. Se introduce la punta de la pipeta en el vaso de precipitados y nos fijamos en que la punta de la pipeta se mantenga por debajo del nivel del líquido del recipiente para que no entre aire al pipetear el líquido. Se adapta la pera o el pipeteador de émbolo a la pipeta, también denominado pipamp, no lo haremos nunca directamente con la boca, y aspiramos la disolución que se quiera pipetear hasta por encima de la señal superior de aforo. Sacamos el pipeteador de émbolo o la pera, tapamos la pipeta con el dedo índice y con el papel absorbente secamos el exterior de la pipeta. Seguidamente se debe disminuir la presión del dedo y enrasar colocando la punta de la pipeta sobre la pared del recipiente. La posición de la mano permite controlar el derramamiento. Para que el enrase sea correcto y para evitar el error de paralaje, el ojo del que lleva a cabo la medida debe estar a la altura del nivel del líquido y perpendicular a la pipeta. Hace falta parar el flujo cuando el fondo del menisco coincide exactamente con la marca de la graduación, en la pipeta graduada, o con la marca del enrase en la pipeta aforada. Además, debemos asegurarnos de que no hay burbujas en el líquido ni espuma en la superficie. Transferimos el volumen medido al recipiente adecuado. Si la pipeta es de doble enrase, se debe dejar caer el líquido comprendido entre las dos marcas.
En el caso de tener una pipeta de un solo enrase, una vez se ha vaciado la pipeta, esperamos 10 segundos para asegurarnos que ha vaciado completamente. No se debe soplar nunca para sacar el líquido que permanece en la punta. Si la pipeta está bien limpia, no deberán quedar gotas adheridas. Instrucciones para el uso de las buretas. Las buretas son tubos cilíndricos graduados que tienen una llave que permite controlar la adición de líquido. Se utilizan sobre todo en valoraciones o volumetrías. Las llaves pueden ser de vidrio o de teflón. Si la llave es de vidrio, se utiliza un lubricante. Sujetamos la bureta sobre el soporte de forma que quede en posición vertical y así se pueda ver la escala graduada. Antes de llenar la bureta, se debe comprobar que la llave esté cerrada y bien ajustada. Para evitar diluciones, se debe limpiar la bureta con la disolución que ésta contendrá. Con la ayuda de un vaso de precipitados, se llena aproximadamente con unos cuantos mililitros de disolución y se coloca la bureta en posición horizontal, de forma que la disolución pase por toda la longitud y las paredes queden mojadas. Finalmente, se deja caer el líquido por la punta y los lavados se recogen en otro vaso de precipitados. Esta operación se debe repetir 2 veces más. Con la ayuda de un vaso de precipitados, volveremos a llenar la bureta por encima de la marca del cero y a continuación dejamos caer el líquido hasta que quede enrasado justo en el cero. Es necesario comprobar que el pico final de la bureta queda lleno de la disolución. La presencia de burbujas en la punta de la bureta implica vaciarla y volverla a enrasar de nuevo. Para enrasar, el menisco formado por el líquido debe ser tangente a la señal de aforo por la parte inferior. Accionamos la llave que controla la salida del líquido con la mano izquierda. La mano derecha debe quedar libre para manipular y aguantar el recipiente sobre el cual se recoge el líquido que dejamos caer. Instrucciones para el uso de matraces aforados. La principal utilidad de los matraces aforados es preparar disoluciones de concentración exacta. Antes de empezar a utilizarlo, el matraz debe estar bien limpio. Si se trata de un soluto sólido, antes de colocarlo en un matraz aforado, se debe disolver en un vaso de precipitados y esperar a que esté a temperatura ambiente. Para transferir la disolución al matraz, se deben seguir los siguientes pasos. Se toma un embudo de caña larga, que sobrepase la marca de enrase, y con la ayuda de la varilla de vidrio, se dirige el flujo del líquido del vaso hacia el embudo. Se retira la última gota de líquido que ha quedado en el borde del vaso de precipitados con la ayuda de una varilla. Se enjuaga tanto la varilla como el vaso con agua destilada y se transfieren los lavados al matraz aforado. Este proceso de enjuagado se debe repetir al menos 2 veces más. Tras transferir el soluto, se llena el matraz aforado hasta la mitad y se agita el contenido. Se va adicionando más disolvente y se vuelve a mezclar bien. Posteriormente, se incorpora más disolvente casi hasta la señal de aforo y se deja reposar un tiempo de aproximadamente 1 minuto. Con una pipeta Pasteur, un cuentagotas o una pipeta, se acaba de enrasar la disolución poniendo el enrase a la altura de los ojos para evitar el error de paralaje. La base del menisco debe quedar tangente a la marca de enrase. Acto seguido, para acabar de homogeneizarla, se tapa el matraz aforado y se le da la vuelta varias veces. Se debe coger el matraz con las 2 manos y no por el cuello. Las disoluciones preparadas no se guardan nunca en un matraz aforado, siempre se deben transferir a una botella adecuada con la ayuda de un embudo. La botella se debe lavar previamente con pequeñas porciones de la disolución que se ha preparado.
Buenas muchachos, voy a dar una pequeña clase con respecto al laboratorio de biología 1 con lo que es la práctica de instrumentación, parte A y parte B. Dentro de los objetivos de esta práctica tenemos discutir las normas de trabajo y seguridad en el laboratorio, identificar y utilizar los principales instrumentos y aparatos de uso común en el laboratorio. Dentro de las normas de trabajo, como ya saben, la inasistencia del 25% corresponde a la pérdida del curso. Evitar los retardos. Leer cuidadosamente la guía de práctica antes de entrar al laboratorio. Esto, muchachos, es, por ejemplo, al acudir a cualquier clase, cualquier práctica, independientemente de que haya quiz o examen, ustedes tienen que por lo menos haber leído de qué se va a tratar la práctica de ese día, o por lo menos tener una noción. Por ejemplo, si es el microscopio, por lo menos haber leído las partes del microscopio. En caso de que el profesor haya solicitado a sus alumnos algún material, usted deberá traerlo. Generalmente esto se hacía antes porque antes contábamos con un laboratorio más amplio, entonces si había algún experimento que hacer ese día y se traía algún material, se complementaba con lo que había en el laboratorio, pero eso actualmente no se hace, entonces esto dependerá de las circunstancias. Al llegar, coloque sus libros en la gaveta. Esto es más con el ser ordenado. Como esta guía es un poco vieja, yo diría más es evitar el uso de teléfono, porque es un elemento distractor. Con respecto a las normas de seguridad, tenemos aquí enfoque las principales. Hay varias, pero yo creo que con el que se lleven estas, creo que estamos bien. Cuando deba percibir el olor de algún líquido, sustancia en ebullición o cualquier vapor, nunca acerque directamente la cara al recipiente, atraiga el olor con la palma de la mano, manteniendo alejado el envase. Después de vertir o eliminar un líquido por el desagüe, debe lavar bien con un chorro de agua. Una vez utilizado algún frasco de reactivo, tápelo inmediatamente y vuélvalo a su sitio. No devuelva el frasco original las sustancias que sobran, o sea, si una vez que hayan hecho algún experimento y sobre alguna sustancia, no lo vayan a colocar en su frasco original porque van a dañar dicho reactivo. Es preferible que si lo van a guardar sea en otro frasco previamente rotulado, o si ya no puede ser utilizado hay que botarlo. Evitar mantener o manipular cualquier reactivo, especialmente líquidos inflamables, llámese alcohol, acetona, éter, cerca de mecheros o cualquier otra fuente de calor, por obvias razones, muchachos. Y recuerden que nuestra seguridad es lo primero. Los instrumentos. Como ustedes pudieron haber estudiado, hay muchos instrumentos dentro del laboratorio. Yo voy a dar algunos de los que yo considero que deberían dominar un poco más, o los que yo considero que son importantes también en la práctica clínica. Tenemos lo que es la pinza hemostática. Esta se utiliza más que todo en la práctica clínica en cirugía, al momento de algún procedimiento para poder aliviar alguna hemorragia o cuando se esté suturando algún vaso sanguíneo. Tenemos la aguja de disección. Esta también es importante en la práctica clínica para lo que es la manipulación de tejido. Tenemos una espátula, un mortero de porcelana con su respectivo mazo, una pinza de disección. Esto es importante también para separar tejidos. También se utiliza en la práctica clínica para suturar heridas. En fin, es de mucha utilidad. Tenemos lo que es un matraz de Erlenmeyer, que eso lo vamos a aquí, el matraz de Erlenmeyer lo voy a mostrar un poco más adelante, pero es lo mismo que voy a decir. Tenemos el porta objeto y el cubre objeto. Esto no está en la guía que les pasé, pero esto es muy importante en el laboratorio, muchachos. ¿Por qué? Porque esto es lo que más se utiliza
cuando se va a observar a través del microscopio. Con el portaobjetos y el cubreobjetos tenemos lo que podemos colocar alguna muestra biológica y con un colorante o algún reactivo se cubre con el cubreobjeto y se observa por el microscopio sus medidas, su comportamiento, lo que sea que estemos observando a través del microscopio. Otros instrumentos importantes, el bisturí. Este también es importante para la práctica clínica, nos permite hacer lo que es cortar ciertos tejidos, separación de tejidos. Tenemos un balón con base plana, tenemos varillas agitadoras o de agitación, y esto creo que es uno de los instrumentos más utilizados en el laboratorio, que es lo que es la probeta o cilindro graduado. Esto es un instrumento cilíndrico, generalmente de vidrio, que tiene distintos volúmenes que van desde 5 mililitros hasta 50 mililitros, 100 mililitros, y incluso hay cilindros graduados que se han visto que puede llegar hasta 1 litro. Este es un embudo. Este es un frasco de gotero. Esto es para hacer ciertos experimentos que requieran cuentagota, por ejemplo, tantas gotas para tal experimento. Este es un vaso precipitado con sus respectivas medidas de volumen, 100 mililitros, 200 mililitros, hasta 500 mililitros. Este vaso precipitado se puede calentar. Tenemos una tijera de disección. Esto sirve para cortar tejidos. También es utilizado en la práctica clínica. Tenemos una lupa para observar mejor ciertas muestras o ciertas cosas. Tenemos una piseta. Aquí pueden estar contenida agua destilada o alcohol. Con esto podemos lavar ciertos instrumentos de laboratorio. Tenemos el tubo de ensayo. Este es uno de los instrumentos más utilizados en el laboratorio. Con esto podemos colocar ciertos líquidos, ciertas sustancias para observar ciertas reacciones. Y esta es la gradilla. Aquí es donde se colocan los tubos de ensayo previamente rotulados y la gradilla, dependiendo de lo que estemos estudiando. Aquí tenemos el vaso precipitado, que como ya saben se puede calentar. Tenemos instrumentos volumétricos, el cilindro graduado, el matraz de Lermeier. Aquí tenemos otros instrumentos volumétricos y versus los aforados. Aquí tenemos la probeta y la bureta, que generalmente permiten lo que es la probeta medir líquidos. Esto está lo que es en el concepto, permite medir volúmenes líquidos, no tanto sustancias, porque eso depende mucho del estado en el que se encuentra la sustancia. Tenemos la bureta, que puede dividir por secciones, y lo que es la pipeta forada, que generalmente nos ayuda a tener una medida más precisa, y lo que ven en el medio, en el centro, generalmente trae su capacidad. Por ejemplo, generalmente tiene hasta 10 mililitros para su medición. Entonces esto es lo que es una pipeta forada, y la marquita que ven en la que es la punta, allí este es el aforo. Tenemos la pipeta graduada y un matraz aforado. Las pipetas generalmente, en lo que es la práctica, la guía de laboratorio dice que podían tomar ciertos líquidos, ciertas sustancias utilizando la boca, pero generalmente no se debería hacer, porque recuerden que no todos los líquidos se pueden extraer utilizando la boca, sino que tenemos ciertos materiales de apoyo o instrumentos que nos permiten tomar ciertos líquidos a sustancias que pueden ser nocivos o corrosivos o tóxicos, y lo podemos hacer a través de una propipeta o micropipeta. La micropipeta es un instrumento más sofisticado, tiene un disco giratorio que lleva las medidas que vas a tomar, y también tiene un botón de eyección, pero eso generalmente debería estar ahorita en uso estandarizado en varios laboratorios de Latinoamérica, pero sin embargo la propipeta todavía no está en desuso, se sigue utilizando, es muy común utilizarla hoy en día. Entonces esta propipeta tiene válvulas. Tenemos la válvula A, la válvula S y la válvula E. Generalmente la válvula A permite el vaciado
de la propipeta. Esto también es llamada goma de pera. Entonces, o pera de goma. Permite el vaciado de esta pera de goma o de esta propipeta. Tenemos la válvula S que permite poder tomar el líquido que se requiera o a través de una medición un poquito más precisa, tomar el líquido requerido y vaciarlo en el tubo de ensayo o en el envase que lo vayamos a colocar. Y tenemos la válvula E, que generalmente es para terminar de extraer el líquido, ¿verdad? Entonces repito, la válvula S permite tomar el líquido que requiramos para después vaciarlo. ¿Y cómo se permite ese vaciado? A través de la válvula E. Y con la válvula E podemos utilizarla para vaciar el líquido que queremos en el lugar que está diseñado para eso. Con respecto al manejo del tubo de ensayo, el tubo de ensayo generalmente debemos utilizar uno que no tenga los bordes rotos. No podemos utilizar un tubo de ensayo que esté roto. Otra cosa importante, generalmente si se va a calentar un tubo de ensayo, tenemos que tomarlo 1 o 2 centímetros por debajo del borde con una pinza de madera y calentarlo suavemente sin tener que tocar la llama. Más de lo mismo, mantener el tubo con la boca apuntando en dirección contraria a la del cuerpo o al de cualquier otra persona. Esto ya lo discutimos en las normas de seguridad. Con respecto a los materiales de vidrio, tenemos aquí lo más importante que quiero destacar es que el material de vidrio graduado, como la probeta, la bureta, la pipeta, el matraz aforado, nunca debe ser sometido a calentamiento. En cambio, los materiales que se pueden calentar, ya que tienen material de contención, tenemos el vaso precipitado, el balón, los tubos de ensayo, como mencioné anteriormente, y el de Erlenmeyer. Con respecto a los pasos para encender un mechero, esto no es más que los pasos para evitar accidentes. Con respecto a lo que es la cañería, el ajuste de la manguera, la llave con la que se abre y se cierra el mechero, generalmente la llama lo que debe ser es de color azulado. Entonces, una vez que nos aseguremos que está todo bien ajustado, la llave esté encendida, debemos cerrar el mechero. Esto es más por seguridad. Con respecto a la medición de volumen, tenemos que la medición de volumen se tiene que hacer a la altura del ojo, a la altura de la vista, generalmente observando el menisco. Si se hace un poco por arriba, un poco por abajo, haremos una lectura de volumen inexacta. Entonces, un nivel de observación a la altura del ojo nos permite dar una medición aproximada de lo que realmente estamos observando. Recuerden que los líquidos tienden a adherirse en las paredes, entonces esto nos permite tener una aproximación adecuada de la medición del volumen. Centrífuga y hematocrito. Con respecto a la centrífuga, esta permite la separación de ciertos líquidos biológicos, en este caso uno de los más utilizados en la práctica clínica o de laboratorio es la centrífuga para la separación de los componentes de la sangre, líquida y sólida. Tenemos los componentes de la sangre, su parte sólida, que son los elementos celulares, los elementos formes, está conformada por los eritrocitos, los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos, y su parte líquida, que es el plasma. Entonces, dentro de lo que es la práctica de laboratorio, nos hablaban de tomar la sangre del corazón de un ratón o de una persona. Una vez tomada la muestra, está rotulado lo que son los tubos. Entonces, una vez que tengamos este tubo con la sangre de la muestra, se coloca en la centrífuga con un contrapeso o otro tubo en su parte opuesta, y luego se aplica la centrífuga a revoluciones por minuto.
y ocurre lo que es la separación de los elementos de la sangre. Entonces, ¿qué nos permite esto? Valorar lo que es el hematocrito. El hematocrito se dice que es una frecuencia relativa, es una medida de la proporción de sangre que está formada por eritrocitos, que son los hematíes. Entonces, se dice que el valor es entre el volumen de eritrocitos y el volumen de la sangre, y se expresa como fracción o porcentaje. Por ejemplo, un hematocrito del 40% significa que hay 40 mililitros de hematíes en 100 mililitros de sangre. Entonces, aquí tenemos una escala de hematocrito. Tenemos lo que son los elementos formados por los hematíes, los leucocitos y la plaqueta, que llegan a un nivel de un 40% aproximadamente, como pueden observar acá, y su parte sobrante, que sería el plasma. Entonces, decimos que el hematocrito, aquí en este caso, es su 40%, entonces quiere decir que 40 mililitros de hematíes es lo que hay en 100 mililitros de sangre. Con respecto a la conversión de unidades, lo que quiero que se lleven de esto, por lo menos lo más importante, es cómo convertir los miligramos a gramos o los litros en cc. Por ejemplo, quiero saber cuántos gramos hay en 100 miligramos. Entonces hay que tomar en cuenta que un gramo equivale a 1000 miligramos. Entonces, si un gramo equivale a 1000 miligramos, ¿cuánto serán 100 miligramos? Aproximadamente 0.1 gramo. Ahora, convertir litros a cc, que es lo mismo decir mililitros. Entonces se dice que un litro es igual a 1000 cc o 1000 mililitros. Entonces 2.52 litros equivale a 2520 cc, o sea, 2520 mililitros. También se puede utilizar la regla de 3 con respecto a, por ejemplo, dosis de un fármaco indicado. Por ejemplo, la dosis indicada de 12 miligramos de furosemida. Tenemos que la presentación del fármaco es de 20 miligramos en 2 mililitros de dilución. Entonces se dice que en 2 mililitros de dilución hay 20 miligramos de furosemida. Ahora, ¿cuánto habrá 12 miligramos de furosemida? O sea, ¿cuánto de dilución tiene que tener 12 miligramos de furosemida? Entonces, si aplicamos la regla de 3, 12 por 2 entre 20, me da 1.2. Entonces, aproximadamente 1.2 cc o 1.2 mililitros hay 12 miligramos de furosemida. Ahora, ¿cuántos miligramos de furosemida hay en 5 cc? Si la presentación es de 20 miligramos en 2 cc, entonces si tenemos que en 20 miligramos de furosemida hay 2 cc, ¿cuántos miligramos de furosemida habrá en 5 cc? Pues aproximadamente 50 miligramos. Ahora tenemos unas medidas de longitud. Tenemos kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros, milímetros. Lo importante de esto, muchachos, es que en la práctica médica habrán algunas cosas que generalmente se utilizan a través de la medición. Por ejemplo, queremos tomar la muestra, una biopsia de algún tumor, entonces esto lo podemos medir, ¿verdad? A través de estos milímetros, decímetros, centímetros. Con respecto a la masa, bueno, por ejemplo, kilogramos, gramos. Esto es importante en miligramos, más que todo para los que son las presentaciones del fármaco. O recuerden que también muchas cosas se trabajan por peso, tanto en laboratorio como en la práctica clínica. Con respecto al área, bueno, tenemos un milímetro cuadrado, un metro cuadrado, un kilómetro cuadrado. Pero lo importante aquí es que se lleven es lo del volumen. Por ejemplo, un litro es igual a decir 1000 mililitros o 1000 cc o 1000 centímetros cúbicos. Entonces, por ejemplo, hidratación parenteral, 1000 cc de solución 0,9 a razón de 21 gotas por minuto. Allí automáticamente ya están dando la orden médica para hidratar a una persona. O hidratación parenteral, 500 cc de solución Ringer a razón de 21 gotas por minuto. Ahí también están dando una orden médica para hidratar a una persona. Entonces vean la importancia de dominar estos volúmenes.
Entonces recuerden, 1 litro es igual a 1000 mililitros o 1000 cc o 1000 centímetros cúbicos. Y recuerden que 1 cc es igual a decir a 1 centímetro cúbico o 1 mililitro. Ahora, ¿qué implica que no exista una ley de conservación de volumen? ¿Por qué no se cumple la ley de conservación de volumen? Bueno, muchachos, con respecto a esto, ya sabemos que la ley de la conservación de la materia nos dice que la materia, ya que tiene energía, no se puede crear ni destruir, solo se transforma. Entonces, ¿por qué no puedo sumar 100 cc de agua más 100 cc de alcohol? Si la lógica me dice que 100 más 100 son 200 cc de solución. Porque lo que es la sumatoria de, por ejemplo, queremos unir los sólidos, generalmente sus moléculas en su parte química están estructuradas de cierta forma que al unirse lo que hacen es complementarse una con la otra, no se mezclan entre sí. Pero en la parte de volumen es distinto porque generalmente una vez que ocurre la mezcla sus moléculas tienden a interactuar y no están quietas. Entonces las medidas no son precisas, no son iguales, se forman nuevas interacciones más las que estaban. Entonces por eso es que 200 cc no se puede decir, puede ser menos, puede ser más, depende también de lo que es la temperatura y la presión. Y también algo fundamental, donde el envase donde se encuentra ubicado el volumen. Recuerde que el volumen va a requerir su espacio en el universo, entonces eso depende también de lo que es la temperatura, la presión y las moléculas que interactúan. Bueno, muchachos, esto sería todo por esta clase. Aquí, como pueden observar, estamos viendo lo que es una micropipeta. Las micropipetas es lo que debería ya estar utilizándose en los laboratorios estándar en cualquier parte del mundo, incluso creo que en Latinoamérica. Aquí en Venezuela no sé si algún laboratorio ya estén utilizando esto, puede que sí. Lo importante de estos muchachos es que vean cómo tiene lo que es una rueda de ajustes de volumen, un émbolo o botón de accionamiento, el botón eyector que les comenté. Déjenme ver si puedo señalar. Ok, aquí es donde generalmente está el indicador de volumen. Por ejemplo, quiero tomar 5 mililitros de una muestra, de un líquido, una sustancia. Aquí con este indicador de volumen yo puedo saber cuánto voy a tomar. Aquí tenemos la rueda de ajustar el volumen. Tenemos el émbolo o botón de accionamiento y el botón eyector. Esta es una empuñadura para que no manejemos mejor la micropipeta. Este es el eje eyector de las puntas. Tiene un soporte de la punta, una punta que puede ser desechable. Aquí hay otro modelo. También hay una ruedita de ajuste del volumen, un bloqueo del volumen, un botón eyector y eyector de punta. Entonces vean que este tiende a ser un poco más preciso en la toma de los volúmenes. Tiene sus respectivos medidores de volumen. Aquí tengo otro modelo, pero es básicamente lo mismo. Un clic suave en cada incremento para asegurar un ajuste de volumen preciso, una entrada universal compatible con la mayoría de las puntas aceptadas internacionalmente, un eyector de punta blanda para la expulsión conveniente de la punta, su émbolo y un soporte para ajustar la pipeta de forma segura, que es como una garrita que ven aquí. Y bueno, este es más de lo mismo, es otro modelo, pero básicamente, como pueden ver, el diseño es igual. Este es lo que sería una otra forma de propipeta, ¿verdad? Esta es más sencilla de utilizar. Tenemos otra ruedita que girándola sirve para aspirar el líquido, y presionando esta palanquita, ¿verdad?, que está aquí lateral, que pueden observar, logramos la expulsión del contenido completo. Entonces esta es otra forma de propipeta.
Y la tradicional, que es la que yo utilicé cuando estaba el laboratorio activo, está, como ya les mostré, está por sistema de válvula, la válvula A, la válvula S y la válvula E, y cada una de las funciones de las respectivas válvulas. Entonces ya saben, aclarando por si no quedó claro en el video anterior, la válvula A, comprimir la pera, genera el vacío. La válvula S, aspira el líquido hasta sobrepasar ligeramente la marca deseada. Y la válvula E, deja salir el líquido hasta la marca deseada o bien vaciar la pipeta. Y eso es todo, muchachos. A continuación, les mostraré un video que está en inglés, pero habla sobre el espectrofotómetro o fotocolorímetro. En el laboratorio se utilizaba para la exploración
de lo que sería la clorofila y su absorbancia. Video 5. Analyzing the UV-Vis absorption of a sample using the Spectronic 20D Plus spectrophotometer. Topics covered in this video include a brief theory and overview of UV-visible light absorbance, the controls and setup of the spectrophotometer, how to blank the spectrophotometer, and finally, measuring the absorbance of a colored reaction sample. Topic 1. Theory and Overview. Welcome to a brief overview on the proper use of the Spectronic 20D Plus spectrophotometer, seen before you. You will be using this device during multiple experiments within this laboratory course to measure the progress of a chemical reaction. As you might already know, a species can change color during the course of a reaction. This is the direct result of a change in the wavelength or amount of visible light absorbed by the compound. For the purposes of this laboratory course, you will be given a known wavelength of light that your compound absorbs. As your starting material is converted to a desired product, the absorbance or magnitude of light absorbed by your compound will change as the reaction proceeds to completion. You will be measuring these changes in specified time intervals to deduce information about the kinetics of the reaction. Topic 2. Controls and setup of the instrument. Begin by turning on the instrument by turning the power knob, located on the left side of the instrument, clockwise. This knob also doubles as the 0% transmission knob. Allow the spectrophotometer to warm up for at least 15 minutes. After the warm-up period, set the desired wavelength with the wavelength control knob located on top and to the right of the instrument. For the purposes of this video, we will be selecting 530 nanometers as our desired wavelength. Make sure that the wavelength range filter is set to the appropriate position. For our chosen wavelength of 530 nanometers, we will flip the switch located on the bottom of the instrument to the left, designating a range between 340 nanometers and 599 nanometers. Adjust the 0% transmittance control knob until the numbers located on the right of the display read 0. Some fine-tuning might be necessary due to the sensitive nature of these controls. Make sure that the transmittance reading does not fluctuate from 0. At this point in the experiment, also make sure that the sample compartment is empty and that the lid is completely shut. Set the display mode to absorbance by pressing the mode selector key until the appropriate indicator LED next to absorbance is lit. Topic 3. Blanking the spectrophotometer. We will now fill a cuvette with a blank solution. Blanking the spectrophotometer ensures that the instrument does not measure any light being absorbed by the solvent, rather than the compound of study by itself. In this case, we are using water. However, your blank solution can be any solvent that your analyte is dissolved in. Gently and thoroughly wipe your cuvette with a Kimwipe to remove any dust, fingerprints, or other particles that might interfere with your reading. You might have noticed that your cuvette has both an opaque facet and a transparent facet engraved with an arrow. Before taking any measurements, you will want to make sure that you insert your cuvette into the sample holder as shown, such that the clear side with the arrow is unobstructed and faces outward towards you. In this particular spectrophotometer, the light beam is emitted from the left side of the instrument. Therefore, we will insert our solution such that the clear side of the cuvette faces left and can be fully exposed to the incident light. Finish by closing the sample compartment. We will now achieve the final blanking of the spectrophotometer by turning the absorbance control knob, shown on the right side of the instrument, until the absorbance reads 0.00. Some fine-tuning might be necessary, and we should avoid as much fluctuation in the digits as possible. Conclude by removing your sample from the sample holder, and get ready to prepare your cuvette with the solution containing your analyte compound. Topic 4. Measuring the absorbance of a sample. Congratulations! It is now time to take the absorbance of a real sample. Begin by preparing a clean pipette and use it to carefully draw and transfer your sample solution to a clean and dry cuvette. A quick word of caution.
The solvent level of the cuvette must be high enough for the incident light beam to strike the solution and for the spectrophotometer to then display a signal. Make sure that the cuvette is about 3/4 filled with your sample solution to ensure homogeneous exposure to the beam. However, be careful not to overfill, as the cuvette generally holds around 3 milliliters. We will repeat the same steps performed during the blanking of the spectrophotometer, once again wiping clean the outside of the cuvette to remove all dirt and impurities. This time, however, instead of turning the absorbance knob so that the display reads 0, we will simply observe and record the absorbance reading shown on the right side of the digital display. Please note, this absorbance reading is only accurate if its value is a positive decimal with a value less than or equal to 1. Por último, les estaré mostrando un video sobre la balanza analítica, que generalmente es de uso común en el laboratorio. Hay mayor especificidad y sensibilidad. Manual de operación de la balanza electrónica analítica. Procedimiento de utilización de la balanza electrónica. Ubicar la balanza en una mesa de trabajo estable, libre de vibraciones, luz solar directa y corrientes de aire. Verificar el nivel del medidor antes del funcionamiento. Si la burbuja no está en el centro, ajustar el nivel de los apoyos para centrar. Seleccionar un enchufe apropiado de corriente eléctrica, enchufar y ajustar el botón de inicio en la posición correspondiente. Encienda la balanza. Función del teclado. On en pantalla. Se visualizará más o menos 8,8888%. Verificar el funcionamiento de la pantalla unos 2 segundos después. El modelo de la balanza será mostrado, en este caso 2004. En el modo de pesaje 0.000 gramos. Si el recipiente es retirado, un valor negativo equivalente al peso del recipiente será mostrado en pantalla. Si se vuelve a presionar TAR, la pantalla regresará al valor 0.000 gramos. Mantención. La balanza debe utilizarse con cuidado. Limpie el platillo y los componentes de la balanza frecuentemente con un paño suave y pasta de dientes. No limpie la balanza con agentes corrosivos. Accesorios. Pesas de calibración, una de 100 gramos y una de 200 gramos. Cable con enchufe, pinzas dobles, brocha de limpieza, manual de operación, certificado de garantía.